Bueno, este es el problema 2.6, que a nosotros nos lo pasaron como 2.4. Dice que una piedra se lanza horizontalmente, o sea, ángulo cero de la velocidad inicial, desde lo alto de un monte que forma un ángulo θ, o sea, el monte forma un ángulo θ respecto de la horizontal. ¿Cómo lo muestra la figura? Dice que la velocidad inicial es v0 y hay que verificar que la distancia da el valor ese que dice la fórmula ahí. O sea que es de los llamados ejercicios teóricos, ¿eh? Donde no hay que poner números, sino que simplemente hay que reemplazar y ver a dónde se llega. Bueno, acá la máxima dificultad la da el dibujo. Lo que hay que tener en cuenta es que este ángulo, que es el que forma la rampa o la montaña, no sé, el monte, con la horizontal es θ, yo lo llamé θ1, porque es igual que este otro, que es θ, que es el mismo que este, por ser alternos internos entre paralelas. Entonces, dos ángulos que son entre paralelas, cortados por una transversal, alternos internos, es decir, uno está de un lado de la transversal y el otro es del otro lado de la transversal, por eso son alternos, y como los dos están adentro de las paralelas, se llaman internos. Los ángulos alternos internos entre paralelas son iguales, o sea que estos dos son iguales. Listo, resuelto ese problema. Esta es la gravedad, que siempre es perpendicular a la Tierra, y esta es la piedra que fue lanzada horizontalmente. Entonces forman un ángulo de 90 grados. Bueno, este y este, como forman un ángulo de 90 grados, son complementarios. Suman 90 grados. A su vez, esto que es el monte, con el eje Y, que yo lo puse convenientemente de esta manera, puse el eje X en dirección al monte y el eje Y perpendicular al eje X. Entonces ahora tengo esta nueva situación, que el eje Y y el eje X son perpendiculares. Y a su vez también eran perpendiculares la gravedad con la velocidad inicial. Este es complementario de este, o sea, suman 90 grados. Y a su vez este, por estar tocando el eje Y, y este por estar tocando al eje X, también son complementarios. Quiere decir que estos dos también terminan siendo iguales, porque este complementario de este y este complementario de este significa que son iguales entre sí. Esa es capaz que es la parte más complicada, la geométrica, distinguir por qué estos tres ángulos que están acá terminan siendo iguales. Una vez que comprendemos eso, es un poquito más fácil. Bueno, yo decidí que mis ejes están así, después de varias veces de equivocarme, decidí que mis ejes están así. Bueno, entonces la velocidad horizontal la tengo que descomponer en dos direcciones. Una según el eje X, que como está en el cateto adyacente va a ser el coseno, y otra según el eje Y, que estaría o acá, que por estar en el cateto opuesto del ángulo θ, el cateto opuesto, va a ser el seno. Entonces ya copio la descomposición. La velocidad inicial según el eje X, velocidad inicial por coseno, y según el eje Y, velocidad inicial por el seno. Bueno, pero resulta que la gravedad siempre estamos acostumbrados a que va para abajo y que en este tipo de movimiento la componente X no actuaba porque se transformaba en constante, porque siempre tenía la dirección del eje X, pero resulta que ahora el eje X no está más así. Entonces la composición según X de la gravedad ya no tiene el mismo sentido que la velocidad, la misma dirección, perdón, y sentido que la velocidad inicial, sino que ahora a G me conviene descomponerla según los ejes X e Y. Entonces pensemos por acá, G, si la descomponemos según el eje Y, la tenemos que llevar para acá, es este pedacito, y ya no es más el coseno. El eje X ahora de la gravedad va a ser acá, o sea, va a ser acá. Si yo a la gravedad la descompongo según mi eje X, viene a ser este pedacito,
que en mi triángulo rectángulo que puse es equivalente a este pedacito y eso es el seno de tita porque es el cateto opuesto. Entonces, si yo tengo que descomponer esta según dos direcciones y las dos direcciones son mi eje X y mi eje Y, entonces la descomposición según el eje X sería este pedacito de la gravedad, pero no me conviene verlo acá, me conviene verlo trasladado acá, porque son vectores libres, como dicen en álgebra, y es el cateto opuesto del de mi ángulo tita. Entonces, la gravedad según el eje X para mí es gravedad por seno de tita. Y hay que fijarse que esta descomposición de la gravedad sobre el eje X va para allá, en el mismo sentido del movimiento de la descomposición según X de mi velocidad inicial. Mi velocidad inicial según X es un coseno y va para allá. Involucra el coseno y va para allá. Y en la gravedad, la descomposición en componentes según eje X e Y de mi gravedad sería este pedacito y va para el mismo lado que la velocidad, tiene el mismo sentido que la velocidad inicial. Entonces, para mí, yo la tomo como más g de x. En cambio, la componente vertical de la gravedad, si la llevo, la proyecto sobre el eje Y, también va hacia abajo. Tira hacia abajo, o sea que en sentido contrario a lo que yo decidí que era mi eje Y. Mi eje Y para arriba era positivo y mi eje Y para abajo era negativo. Entonces la gravedad en su descomposición según mi eje Y para mí es negativa y es menos g de x por coseno de tita. Fijémonos que según la gravedad según el eje Y acá ocupa el coseno y la velocidad inicial según el eje Y ocupa el seno.